Buen día, mi nombre es Carol Vega y a continuación daré mi aporte acerca de la película Un método peligroso. La película nos brinda un excelente punto de análisis para observar el funcionamiento de las tres instancias psíquicas de acuerdo al modelo freudiano, los cuales son el ello, el yo y el superyo. Recordemos que el ello es una instancia enteramente inconsciente, primitiva y que se rige por el principio del placer. Por lo tanto, busca irracionalmente la satisfacción de las necesidades corporales para disminuir así la tensión que provoca. Por otro lado, el yo es una instancia que se ha separado gradualmente del ello y la función de esta es la de mediar entre las exigencias hedonistas del ello, siempre dentro del marco normativo que la sociedad impone. Dicho marco normativo se internaliza conformando la tercera instancia, la cual es conocida como el superyo. El superyo no afecta a la organización ni la menoscaba ni menoscaba la autonomía de las anteriores instancias psíquicas. En cuanto a la película, cabe resaltar que la inclusión del personaje Otto, el cual es un psiquiatra psicoanalista, que es quien empuja a John a seguir sus impulsos y dejarse llevar por sus sentimientos hacia Sabina, rechazando la importancia de las ataduras normativas que le exigen, en este caso, mantener su distancia, ya que no solo ella es su paciente, sino que él es un hombre casado y también es padre. Así que en este esquema, Jung sería el equivalente del al yo, mientras que Otto fingiría como el ello. Cabe resaltar que Freud en ningún momento en la película le prohíbe a John tener alguna relación con sus pacientes, pero sí se torna sumamente juicioso y aprensivo con respecto a los chismes y habladurías en los que se sugiere que Jung está saliendo con uno de sus pacientes. De esta forma, con base a la película, podemos decir que Freud equivaldría al superyo. Entonces, Ed, Otto, el psiquiatra otro, fingiría como el ello y John sería el yo, mientras que Freud en este caso se equivaldría al superyo. En la película podemos observar unos mecanismos de defensa tanto en John como en Sabina. En John observamos que cuando él le relata el sueño del caballo y los obstáculos que frenan su avance a Freud, este interpreta que el caballo es cuyo avance se ve obstaculizado por su familia. También podemos observar que el mecanismo de defensa que genera John es conocido como la represión. En la película podemos ver cómo Freud interpreta el sueño del caballo. Ese sueño quizás refiere a la represión de algún deseo rebelde. El caballo es el símbolo de la animalidad y de los impulsos violentos y desenfrenados, los cuales deben ser aplacados por una serie de obstáculos. En este caso, ese obstáculo que está aplacando esa represión en John es el deseo que se está gestando por su paciente Sabina. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, que es su paciente y que es casado. Esos son los obstáculos que generan esta represión. En cuanto a Sabina, podemos observar que ella tiene unos deseos sadomasoquistas, los cuales fueron desarrollados al tener una infancia plagada de humillaciones y de palizas que le infligía un padre autoritario. La sumisión masoquista es un mecanismo de defensa
Específicamente, es una formación de reacción en la que la sumisión encubre al sadismo manifestado como una necesidad de controlar e inducir culpa. Esta es mi observación acerca de la película Un método peligroso. Gracias. Buenas noches, compañeras y profesor. Yo voy a hablar un poco acerca de lo que vimos en la película Un método peligroso. Sí, entonces vamos a hablar primeramente desde la teoría de Freud, en el cual pues la protagonista principal vemos que tiene lo que es una represión sexual desde pequeña, ¿sí? Y en la teoría de Freud lo principal es que el niño logre conocerse y logre liberar lo que son todas las represiones sexuales que se tengan para que al crecer no se tenga ningún tipo de culpabilidad, ¿sí? Ya que pues uno mismo ya se conoce su cuerpo, ya tiene pues lo que es un método de conocimiento eh, de uno mismo. Y adicionalmente, pues el abuso por parte que se ocasionó por parte de su padre, solo consigue pues confundirla, lastimarla y dejar un trauma mucho mayor en ella. Sí, por esto es que la mayoría de la película se ve un tipo de comportamiento en general sobre ella. Más que todo, pues vemos que a ella le gusta que en las relaciones sexuales se le golpee. Eh, Vamos a hablar también un poco de lo que era la teoría de Melanie Klein. La verdad en la película no se ve mucho acerca de bebés, que es pues lo que trata más o menos la teoría, que es acerca del desarrollo en los bebés y pues en cómo ellos se relacionan con lo que es el seno bueno y el seno malo. Entonces, lo que sí podemos notar es que en la esposa de June, ella queda embarazada en dos ocasiones en la película y lo que podemos notar es que pues el bebé desde el inicio no tiene un contacto directo. Hablo de la primera bebé de Freud, de June, qué pena. eh, no tiene contacto directo con el pecho de la madre, entonces en la teoría se habla más que todo en la agresividad que recibe la madre por parte del bebé al inicio de la lactancia. Entonces, lo que va a pasar es que toda esa agresividad que tiene el niño hacia el inicio de la lactancia va a pasar es a la persona que lo está lactando y no a la mamá y no va a haber ese tipo de conexión que se debe tener con el bebé desde el inicio. También vemos que en la teoría de Donald hay una parte donde pues se ve que también con la esposa de June, se ve la etapa del desarrollo, se da pues desde el parto, en el cual Donald indica, se inicia la dependencia absoluta, ¿sí? Y adicionalmente se indica del papel que cumple la madre, en este caso una madre ilusionada, el padre pues que apoya a la madre y pues vemos también que se implementa el bonding, que es el apego prenatal, que es en el momento en que ambos padres pues tocan el vientre cuando el bebé se mueve. Sí, y vemos esta misma etapa en el momento en que sabían que quedó embarazada y pues tocan su panza. Entonces, son estos dos tipos de características que vemos en la película que pude notar debido pues a que casi no habían bebés. Entonces, esta es mi explicación y mis características. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de la película que estuvimos analizando, que es Un método peligroso. Esta película realmente fue muy interesante para nosotros porque nos permitió poner como que traer a la palestra lo que hemos estado trabajando durante este ciclo. Eh, ¿Cuáles son los personajes principales que podemos ver en la película? Pues está Carl Jung, que es el que está haciendo el análisis y tratando a Sabina Spielrein. Aparece Sigmund Freud, aparece también Otto. Otto Kroos, Otto Kroos, que es otro de los psicoanalistas del momento, y entonces, pues eso hace que sea bastante interesante.
Empecemos entonces por hablar de la situación. La situación, pues, es una mujer que está siendo trasladada a una clínica porque tiene una situación de una crisis neurótica y efectivamente va a ser tratada con el método del psicoanálisis. Como este es el método, pues entonces, ¿de quién tendríamos que hablar inicialmente, Jessica? Pues de Sigmund Freud, ¿cierto? De la Exacto. teoría de Sigmund Freud. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que también no solamente se da un poco de neurosis en lo que es la paciente, sino que también vemos una neurosis en Jung cuando comienza como todo este tema de ser amante de su propia paciente, ¿ya? ¿De qué forma se da la neurosis allá? Ahí se ve claramente pues que Jung pelea con sus impulsos de Eros y con su conciencia moral. También ahí vemos claramente de dos formas cómo se muestra el ello, el yo y el super yo. ¿De qué dos formas? Cuando vemos a Jung peleando entre su ello, su yo y su super yo, y también podemos verlo en los tres personajes, que Freud en este caso sería el super yo, el ello sería Otto, y mientras que el yo que sería el mediador entre Freud y Otto sería Jung, ¿ya? Sí, efectivamente, o sea, en la teoría de Sigmund Freud siempre es vista muy desde la parte, muy analizada desde la parte sexual, pero realmente yo pienso que no ese es el enfoque, no es solamente hacia lo sexual, sino que su trabajo se mueve más hacia el concepto de cargas energéticas, de pulsiones, del término de catexia, que habla de esa energía, eh, esa Esa energía de pulsión, esa energía sexual donde el aparato psíquico está todo el tiempo moviéndose entre lo que tú estás nombrando, el ello, el yo y el super yo. La catexia es esa energía inicial de todas las instancias del ser, o sea, no se está refiriendo a lo sexual únicamente, sino a esa energía que hace parte siempre del ser y que está reflejada en todas sus esferas. Freud obviamente quería quería mucho a Jung, trabajaba con él, le gustaba cómo lo había direccionado y esperaba que él fuera el que continuara con su legado. Y en esta película se toca ese tema de la división que se presentó y el aislamiento entre Sigmund Freud y Jung. Sí, es más, Y ellos analizaban también entre todo ese proceso el tema de los sueños. Si bien en varias oportunidades se les ve a ellos conversando y sobre los sueños el uno del otro. Y si vemos claramente, cuando se genera una ruptura entre Jung y Freud, Jung comienza a tener sueños como de que hay una catástrofe en una ciudad, lo cual nos puede estar hablando específicamente de esa situación en que cuando se desconecta la parte consciente, empieza a buscar resolución a los conflictos. Y esto podría hablar, o este sueño podría hablar efectivamente del conflicto que estaba viviendo Jung en ese momento con la separación con Freud. a mí me gusta ese, pero a mí me gusta más y me parece mucho más claro lo evidente de cómo Jung quiere alejarse de Sigmund Freud cuando le relata el sueño que tuvo en el barco. Ellos en varias situaciones habían ya tenido como momentos tensos, conversaciones tensas en las que se notaba que John como que se alejaba de las ideas de Jung. En algunas partes se alejaba de las ideas de Jung. Entonces, en esa parte del sueño que le narra en el barco, Freud analiza cómo encuentra en Jung el deseo de aniquilar lo que Jung podría llamar como antiguo. Es decir, se nota, se evidencia mucho ese deseo de matarlo simbólicamente. Se ve claramente en la escena, se ve claramente en el rostro de Jung, cómo Freud realmente, como que cuando uno dice, este me leyó la mente,
eso se ve en la escena, que Jun hizo el análisis de su sueño, cómo él quería alejarse, cómo él quería matarlo simbólicamente y de manera incluso como sarcástica se lo hace ver. Y Jun pues obviamente lo confirma, ¿no? Esa situación se nota en muchas ocasiones. La primera es de pronto, o sea, alguna es cuando Jung quiere sobreponerse a lo que representa Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis y que siempre fue visto de esa manera. Cuando compró, por ejemplo, boletos de primera clase para sentirse de pronto superior, cuando hizo el artículo en la reunión que ya tenían en Estados Unidos, cuando publicó el artículo y ni siquiera lo mencionó. Siempre había la tensión cuando cuando estaban en ese momento de la reunión y le hacía alusión a lo que tenía que ver con el monoteísmo y hablaban acerca de Claro. cómo este faraón había borrado el nombre del padre. O sea, tanto él le hacía indirectas para ser analizado como Freud también le respondía con claridad y veía lo que estaba claramente marcándose en él. Y cuando le escribía una carta en la película, cuando se ve que Jung le decía, es que usted está tratando a sus amigos Ah, como sí, si fueran lo sus que pasa, pacientes. Negra, es que ahí se da la quinta etapa, según la teoría de Erik Erikson, ahí se da la quinta etapa, aunque Jung no está entre la edad, como Erikson dice que hay una edad estipulada para esto, a mí me parece que ahí se da muy claramente la quinta etapa, porque claro, como tú dices, está esa relación de maestro, discípulo, hijo, padre, porque en algún momento ellos se ven así. Era como eso. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que como Freud intenta como decirle, no, las cosas son así, el método es este, empieza a haber una guerra de roles ahí, empieza a haber una De confusión de poder. roles. Entonces, Jung comienza a buscar su propia identidad y ese apego entre ellos dos, o por ejemplo, o por lo menos el apego que Jung tenía hacia Freud, comienza a desvanecerse. Y en esta fase de desprendimiento, como decías tú, claro, se empiezan a enviar cartas. Una de las cartas, claro, dice, del extracto de las cartas, dice, por ejemplo, si me permite decirlo, querido profesor, comete el error de tratar a sus amigos como pacientes. Esto lleva a reducirlo Sí, a nivel de niños, así que su única opción es ser nulidades sumisas o los motiva a ser pendencieros, mientras usted se sienta en su cúspide como la figura infalible de padre y nadie se atreve a darle un tirón en la barba y decirle, piensa en tu comportamiento y decide cuál de los dos es neurótico. Lo Él, digo él como... lo invita, él lo invita a que Freud analice cuál de los dos es el neurótico. Y Exacto. realmente, a mí incluso me parece un comportamiento infantil, Lo que pasa es que él porque ahí pues pasa por la quinta etapa porque hay un cambio de roles, hay también una búsqueda de Jung de quién soy yo realmente y se da claramente la quinta etapa ahí, aunque no claro, está en promedio de edad. él quiere su identidad y el hecho de que sea un seguidor de Freud no quiere decir que pudiera replicar, o sea, que se convirtiera en una copia, que también eso era errático. Pero sí me gusta también la respuesta que le da Freud y él le dice que pues que que no es cierto que trate a sus amigos como pacientes y que cierto grado de neurosis o cierto, qué es lo que le describe en la carta, que quién es el neurótico, pues que cierto grado de neurosis se ha hablado en el ámbito del psicoanálisis que no es grave, Es que no es un permitido. problema, que estamos en el proceso, o sea, que estamos en el proceso todos, entonces, que es válido, pero que se ve muy mal y se ve muy errática su conducta cuando dice, tú eres el neurótico, pero yo no. Entonces es como alejarse de lo que es la realidad.
Entonces, pues sí, es como muy interesante, es entendible desde los dos puntos de vista. A Freud le dolió mucho el haber perdido a su pupilo porque como tú sabes, hablamos siempre de que leemos nosotros debemos leer como desde Ángulo. diferentes enfoques, ¿no? No leer la letra, no leer lo que estamos viendo, sino leer el momento, leer la persona, leer la época, leer e interiorizar de acuerdo a lo que representa para nosotras. Entonces, como que sí, a mí me gustó mucho también la respuesta que le dio Freud a Jung y estoy de acuerdo. Aunque también estoy de acuerdo con Jung en que pues él no podía convertirse en un niño que fuera como todo el tiempo lo que quería él y solamente pensar de acuerdo a su modelo, ¿no? Pues es un seguidor y siguió siendo su seguidor, solamente que tenía su propio constructo y que de acuerdo a eso pues tenía cómo hacerlo. Algo también que a mí me parece que quedó eso para la vida y que me pasa, y es que se veía muy lindo cuando ellos podían complacer, compartir sus ideas con libertad. De hecho, es una parte de la película, o sea, que Freud decía, o sea, es diferente cuando podíamos hablar y compartir nuestras ideas con libertad, pero hoy en día ya cada vez que se comparten hay duda y hay una examinación. Entonces, ahí como que se rompe la amistad. Y le decía Freud, no hay para qué mantenerla y si la perdemos, pues no perdemos nada. Porque es lindo cuando realmente uno se encuentra, pero pues cuando no hay nada que conservar, es mejor dejarlo así. También si te das Freud, cuenta, Jung pasa por la etapa 6 cuando éste se cuestiona su relación con su esposa y toma por amante a su paciente Sabina, se genera esa contratransferencia y en esa etapa la duda y sus decisiones y su relación con su amante, él entra en un periodo de culpa, de cuestionamientos, de múltiples sentimientos y se aísla en parte para encontrar claridad, donde él se ve también muy fuertemente influenciado por la perspectiva de Freud. Y es importante agregar que en esta etapa 6 de la cual habla Erik Erikson, la influencia, se da mucha influencia de parte de lo que es amigos y pareja. También Jung pasa por la etapa 7 donde él se siente cómodo con su vida, está en un estado estable con su vida y comienza a buscar cómo con sus conocimientos puede contribuir a la sociedad y lo hace por medio de sus pacientes. Y si bien en este periodo, claro, él encontraba satisfacción en lo que hacía y en lo que experimentó, también él tuvo ciertos estancamientos en sus investigaciones, donde vemos nuevamente que él se ve muy influenciado por las investigaciones de Freud. Y allí en esa etapa es donde hay una influencia muy fuerte de las personas de nuestro entorno de casa y de las personas también de nuestro trabajo. Ahora, es que cabe es que enfatizar que por qué se da este tipo de relación y este enfrentamiento con Jung. Eso lo podríamos explicar con la teoría de Sullivan, ¿ya? Porque tenemos que observar que allí se cumple uno de los factores de la personalidad, que es la personificación, donde el mundo se interpreta de acuerdo a las vivencias de la persona y tendríamos que tener en cuenta que Jung era un hijo único, que era callado, observador y que debido a su condición de hijo único, pues él observaba los roles de los adultos alrededor. Él era hijo de para ahí un momentico, quien, para quien ahí un momentico lo que dices de Sullivan con respecto a la personalidad. Repítemelo, Jessy, porque es que a mí se me acerca a lo que es la creación de la realidad desde el punto de vista de Lacan. Pero pues antes de que hablemos de estos otros autores, yo quiero que terminemos como el análisis de lo que vimos en Sabina, de lo que vimos en Otto, que es cortico, y ahí seguimos lo que pasa es que ahí el con los personaje, a mi autores, parecer, pero sí repíteme ahí o ahorita. ahorita te repito, a mí me parece que Otto hace más ahí el papel del hecho Es porque decir, él o habla sea, de la eso liberación está del muy instinto. marcado. O sea, cogemos a Jung.
que es el personaje principal, y Sabina, ellos dos. Cogemos a Jung y Sigmund Freud es el super yo, porque es la moral, es lo correcto. En cambio, Otto Gross es el que se deja llevar Por el instinto. por todo lo que es instintivo, por todo lo que es la pasión, el que no quiere negarse nada. Entonces representa totalmente lo que es el ello. Y en la mitad, pues está Jung, que es el que está en esa ambivalencia, ¿no? Entre el yo y el super ello, y está ahí como mirando a ver cómo se organiza. Aunque finalmente Hablemos, cae a los instintos del ello. pero sí, finalmente cae a los instintos del ello, eso lo miraremos cuando estemos hablando de las conclusiones, porque tú arrancaste con eso también, pero es que dejémoslo para las conclusiones. Hablemos de Sabina, que no se nos quede Sabina, que era una mujer, pues en esta crisis neurótica, una mujer abusada por su papá, como la vimos, como llegó, o sea, yo dije, uy, o sea, cuando vi la película, yo decía, pues buenísimo el tratamiento, ¿no? Porque le funcionó. Y me encantó cuando se ve el resultado del tratamiento y ella logra volver a hablar, porque es que ella en medio de las crisis ni siquiera podía hablar. Eso era para mí terrible. Y en el momento en el que ella, a través de los procesos de asociación libre que se permitía con Jung, que cuenta esa experiencia de cómo su papá la abusaba, cómo la regañaba, pero cuando ella suelta ese componente erotizado Más que de que le erotizado, generaba placer, si te das cuenta, había masoquismo. por eso Sí, le masoquismo. generaba placer, entonces ella pudo volver a hablar. Ahí la terapia se ve que funcionó, porque ella pudo soltar, ella pudo encontrar, ella pudo traer de ese inconsciente, con la ayuda de Jung, pudo traer ese momento y además aceptar, porque es que siempre está la culpa, la vergüenza, el asco, pero ella pudo aceptar que eso que le generaba dolor también le generó placer. Y por eso en el momento de adulta, ella estaba con eso que estaba haciendo una transferencia hacia Jung y erotizó esa relación donde este hombre, ella sentía que la apoyaba y que además la escuchaba, perdiendo el foco, pero si nosotros lo pensamos, Jung, o sea, ella era la paciente y Claro. Jung era el médico tratante. Entonces, el problema más que de ella en un proceso de psicoanálisis, siempre se va a dar la transferencia, siempre. El meollo del asunto está en que el analista se despoje de sus pasiones y tenga claridad total de que de su paciente va a recibir o amor u odio, pero que no es amor, es una representación que el paciente está haciendo de lo que él vivió, de lo que él tiene en su inconsciente, y por eso puede llegar a amarlo, a expresarle amor, a expresarle cariño, a expresarle agradecimiento, pero no es una relación normal. Pero para Sabina, que era una paciente que veía a un hombre que la acompañaba, que hablaba con ella, que con quien ella podía abrirse y hablar de cosas tan íntimas, pues obviamente se empezó a dar un enamoramiento que ya luego que la llevó a ella a tomar la iniciativa. Entonces ahí yo pienso que es mucho más o sea, el problema está por el lado no del paciente, sino por el lado del terapeuta. Y ella pues Sí, porque ahí se da contratransferencia. le quedó ese deseo sadomasoquista, ¿no? Sí, sí, pero es que ese era su mecanismo, en parte es como su mecanismo de defensa. ¿El sado? El SADO, sí, para mí es un mecanismo de defensa.
Sí, pero un mecanismo de defensa que se activó fue en la niñez, Mm. Ahora, no, lo que no yo en te su decía vida de de, adulto. lo que yo te decía de los factores de la personalidad en cuanto a las teorías de Sullivan es como en Jung se da la personificación. ¿Por qué? ¿Qué es la personificación? Es como la persona interpreta el mundo de acuerdo a sus vivencias. Entonces tendríamos que tener en cuenta que Jung era un hijo único, que él era callado, era observador, que se crió con puros adultos, que él observaba los roles de sus adultos, de los adultos alrededor. Él era hijo de Paul, quien se desarrolló en la religión como calvinista. Entonces ya te imaginarás qué tipo de papá era. Ujú. Puro. Y su madre, la cual pues sufría una enfermedad mental. Entonces, nos cabe cuestionar si todas estas experiencias de vida de Jung lo habrán empujado finalmente a sus estudios posteriores. Pues si tenemos en cuenta la teoría de Sullivan, las experiencias, la interacción, las creencias y las fantasías personales, pues van a marcar la personalidad de Jung en este caso, lo cual será de gran importancia en sus relaciones sociales y en sus relaciones de vida. Ujú. Tú, Jessie, sí viste en la película, ¿tú en qué momento sentiste momentos de transferencia de parte de Sabina hacia Jun? ¿En qué momentos? Háblame de qué, en qué momentos. Cuando él golpea ¿El abrigo? el abrigo. Con con el, sí, para limpiarlo. Sí, Total. Hay otro momento, a mí, cuando ella le habla, por ejemplo, cuando ella le habla de esos sueños húmedos, que son sueños húmedos con respecto a humedad real, ¿no? A humedad real, que ella le refiere el molusco en la espalda, los tentáculos del molusco, o sea, a mí eso me parece erótico. O sea, es un sueño que lo pueden hablar normal, pero me parece que en ese momento ella hacía transferencias eróticas a Jun, sí, totalmente. que tenían una carga como de líbido. Y pues nos dimos cuenta, yo creo que a ti también te pasó de ese componente sadomasoquista cuando veíamos cómo ella sentía en el momento en que él golpeaba el abrigo. Claro, sintió placer. Es Siempre se más, ve también la culpa, pero ella posteriormente se lo expresa. sí, sí. Además, también cuando ella juega con la comida, cuando él se tiene que ir, que ella se molesta, que no lo quiere volver a ver, pero cuando ella juega con la comida, cuando juega con el barro, y ya está como tan erotizada la relación que cuando llega, pues efectivamente se da. A ese punto no puede llegar un psicoanalista, ¿no? Eso es absolutamente antiético. Esta película sirve mucho para que entendamos eso, para que entendamos lo que no debe pasar, lo que no debe ser. Debiera ser así, pero igual el psicoanalista también, yo creo que debe estar haciéndose terapia para no caer en esa contratransferencia, porque igual somos humanos, queramos o no. Pues sí, pero entonces no me podría trabajar. O sea, si fuera así, el psicoanalista no podría trabajar. Yo Claro, digo, en yo un en momento la relación trabajo, que Jung maneja con ella genera conflicto, digamos, en lo que es la terapia, pero a la vez yo pues, pienso que también la emocionalidad entre las dos personas hace que ella también saque lo mejor de ella, que se sienta que ella es valorada, que ella puede, que porque termina igual, aparte de sana, termina estudiando finalmente medicina. también medicina. Eso fue otra cosa que ella erotizó, o sea, es que eso tampoco no está bien. Está bien que haya estudiado medicina y que se haya convertido en analista y luego estuvo estudiando con Freud, pero es que eso no está bien que un paciente esté tratando un terapeuta esté tratando al paciente y lo invite a que se convierta en su asistente. Eso no está bien porque está en medio de un proceso terapéutico. Amor, está que se acaba, así que hay que ya ir Bueno, cerrando. entonces
Otto Gross, como decíamos ahorita, que es un personaje también que me gustó mucho, pues no se detiene ante nada y tiene una visión de la vida relajada, donde así se ve, ¿no? También así se ve, relajado. No se reprime ante nada y eso es lo que él recomienda. Desde el punto de vista de Jacques Lacan, que a mí me encanta, este autor es me canso leyéndolo, pero me encanta, porque me deja ver cosas muy interesantes. La teoría de Lacan habla de que el trabajo psicoanalítico no es solamente pasar al diván, habla de la naturaleza, de la complejidad del análisis del paciente y de los elementos simbólicos. A mí me gusta mucho porque él es lingüista y no, y el entender lo que es el significado, el significante es maravilloso, es maravilloso. Entonces él habla de esa complejidad del análisis del paciente desde los elementos simbólicos que hacen parte del conjunto. Por eso yo digo, el psicoanalista no puede llegar a esos extremos, siempre va a haber transferencia en un proceso de psicoanálisis. Incluso yo creo que en muchos otros momentos de nuestra vida se presentan transferencias con todas las personas, pero si el psicoanalista se desprende y se deja, de hecho el psicoanalista con tanta información ni siquiera Lacan refiere que no es tomar nota y nota y nota, sino abandonarse al inconsciente. Entonces, el análisis de esos elementos simbólicos son los que permiten que se haga un muy buen análisis y se haga un muy buen trabajo terapéutico y el terapeuta siempre esté en la realidad, siempre esté atento a lo que está refiriendo el paciente porque ahí empieza el psicoanálisis, ahí empieza la terapia. La lectura e interpretación que realiza el psicoanalista del significante del paciente, la lectura real que hay entre líneas, los momentos de silencio, lo hace llegar con claridad a entender esos momentos de transferencia y hacer una muy buena contratransferencia que realmente sirva para el proceso. Lleva al analista a que supere las barreras y convierta esas barreras en oportunidades para continuar con los tratamientos y no perder a los pacientes, porque es que ahí lo que le pasó a Jun es que dejó de hacer, o sea, él se convirtió en amante y dejó de hacer un proceso terapéutico. Entonces, visto desde el punto de vista de Lacan, Sabina a tiempo hubiera sabido que lo que estaba realizando era una sublimación del médico tratante y que lo estaba relacionando con experiencias placenteras que había tenido en el pasado, específicamente en la niñez, porque ella relacionaba lo que pasaba con su padre, en algún momento le generaba placer. Jung, por su parte, no había traspasado esa delgada línea que hay entre el paciente y el terapeuta y en el momento de la transferencia y no había llegado al peligro de perder el paciente, como le decía, y no hubiera violado los códigos de ética que para mí son absolutamente importantes. El deseo del analista debe estar muerto. Cuando uno entra a terapia, debe estar despojado de sesgos, de paradigmas, y ahora aprendemos que también de sus deseos, de sus propios deseos y de su propia construcción para poder hacer un proceso de psicoanálisis con un paciente. La transferencia es un campo de batalla, siempre va a estar batallando el psicoanalista, tiene que matar todo lo que él piensa y desea para poder estar libre y poder hacer una muy buena lectura y una muy buena interpretación. El psicoanalista tiene que generar un modelo, como lo diría Lacan, es algo que tiene que ver con la dialéctica, donde el sujeto es quien aporta, el sujeto tratado es el que aporta todo, es el que aporta toda la información para que pueda ser tomada como evidencia y siempre solamente por la presencia del terapeuta, pues hay un diálogo que permite hacer una construcción que lleve a que haya un proceso terapéutico efectivo. Desde la teoría de Lacan, Jung podría utilizar
la verdad del paciente para proponer los cambios, porque es que en parte eso es lo que propone Lacan, enfrentar al paciente con su realidad, que la acepte y que diga, esta es mi realidad y qué va a hacer, porque no es el terapeuta el que le dice qué va a hacer. Y René Spitz, pues es mucho más adelante, pero pues de René Spitz yo puedo tomar como algo sobre el objeto de deseo. También es algo que se forma en el primer año de vida de un niño, como desde los 8 meses, y tiene que ver con cómo los sujetos reconocen los objetos amorosos, el objeto del placer, que el primer objeto de placer de un niño es su madre, porque le suple sus necesidades. Con respecto al caso de Sabina, pues se presenta en ella lo que decía antes, una ambivalencia, por un lado reconocer a su padre como una figura de amor, pero también como una figura maltratadora, y luego como un objeto de placer sublimado hacia Jung. Entonces, al quedar ella con esos deseos sadomasoquistas. Okay. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí, tú ya también terminaste con tu tema. Sí, sí, está terminado. Ya nos despedimos. Espero le guste la exposición, profesor, y que tenga un buen día. Muchas gracias.